Bienvenidos al avance curricular de la asignatura de Estudios Sociales. En esta oportunidad vamos a poder desarrollar el tema de la Confederación Perú-Boliviana. Confederación Perú-Boliviana. Para poder analizar este contenido curricular debemos referirnos al mariscal Andrés de Santa Cruz. Él era hijo de padre español pero de madre aymara. Nació en la ciudad de La Paz el año de 1792. Se va a enrolar al ejército español a los 17 años. Posteriormente va a pasar a las filas patriotas. Obtendrá entonces el título de mariscal de Cepita. Este título se lo va a otorgar Simón Bolívar cuando enfrente al ejército español en un triunfo cerca de la población de Cepita el 25 de agosto de 1823. Él es considerado el mariscal de Santa Cruz, es considerado también como el verdadero creador del Estado de Bolivia. Va a gobernar Bolivia entre los años de 1829 a 1839. La Confederación Perú-Boliviana se va a dar el 28 de octubre de 1837 al 20 de enero de 1839. El gran sueño de Santa Cruz consistía en unir tanto a Perú como a Bolivia en un solo Estado federal, del mismo modo que lo había concebido o lo había planeado Simón Bolívar con su idea de la Gran Colombia. Mientras tanto, en el Perú, les comento que se estaba dando una guerra política interna, un conflicto político entre los siguientes líderes. Por un lado estaba Agustín Gamarra, el general Felipe Santiago Salavesi, ambos en contra del general José Luis Olvergoso. Fue en el año de 1834 que el general José Luis Olvergoso va a asumir la presidencia de la República del Perú, pero le va a pedir a Andrés de Santa Cruz que le preste socorro, auxilio para poder salir de la crisis política que estaba atravesando el Perú en ese momento, puesto que tanto Gamarra como Santiago Salavesi querían golpear el gobierno de José Luis Olvergoso. Es así que él va a pedirle auxilio a Andrés de Santa Cruz. Es entonces que Andrés de Santa Cruz, a la cabeza de 5,000 hombres, va a iniciar su campaña en contra de Gamarra, a quien lo derrotará en la localidad de Yanacocha el 13 de agosto de 1835. Posteriormente se va a enfrentar a Salavesi en la localidad de Socabaya el año de 1836. Esta última victoria le va a permitir al mariscal Santa Cruz llevar el plan confederativo, firmando el pacto de la Confederación con el general Olvergoso el 28 de octubre de 1836 en Lima, Perú, a la vez que se declaró la vigencia de los códigos bolivianos en territorio de la Confederación. La Confederación Perú-Boliviana estaba compuesta por el Estado norperuano, Estado surperuano y el Estado de la República de Bolivia, y para ello quiero que vean el mapa. Cómo estaba conformado por los tres estados. En la parte norte, el estado norperuano, en la parte central, el estado surperuano y en la parte sur, el estado boliviano. El mariscal Andrés de Santa Cruz es nombrado protector de la Confederación, al igual que se va a establecer la bandera de la Confederación Perú-Boliviana. Pero el Congreso de Bolivia, es decir, los diputados bolivianos, no aprobaron este pacto por considerarlo muy desventajoso para nuestro país. Sin embargo, el mariscal Andrés de Santa Cruz se va a reunir con el Congreso Extraordinario en Cochabamba y hizo aprobar la Confederación el año de 1838 por la Asamblea de nuestro país. Las causas para la disolución de la Confederación. Una vez ya establecida y conformada la Confederación, las naciones vecinas veían a esta como un Estado fuerte y poderoso, el cual iba a afectar enormemente los intereses geopolíticos de estas naciones. Debido a esta amenaza geopolítica, son Argentina y Chile las que van a empezar a demostrar un sentimiento negativo dirigido en contra de la Confederación. Es así que se va a dar la primera invasión chilena en contra de la Confederación. Chile fue el primer país en atacar
a la cabeza del almirante Manuel Blanco Encalada, con un ejército de 5,000 hombres. El mariscal Andrés de Santa Cruz contaba con un ejército muy bien armado y apoyado por las tropas peruanas, los cuales van a desdotar al enemigo en Arequipa. Andrés de Santa Cruz, al tratar de demostrar la intención de no querer confrontarse más con otras naciones, va a firmar el Pacto de Paucarpata el 17 de noviembre de 1837, pacto en el cual el ejército chileno, que había sido vencido, podía regresar a Valparaíso, Chile, con vida y con los 5,000 soldados, con la condición de que Chile no volvería a interferir en contra de la Confederación. Por otro lado, se dará también la invasión argentina, que estaba dirigida por el capitán Alejandro Heredia con más de 4,000 hombres, que dieron batalla en la localidad de Humahuaca el 11 de junio de 1838. La más importante de las batallas que se va a dar es la batalla de Montenegro el 21 de junio de 1838. Fue el alemán Otto Felipe von Braun, enviado por Andrés de Santa Cruz, quien derrotará a los argentinos, siendo Otto Felipe von Braun merecedor del título de El Mariscal de Montenegro. Chile, desoyendo el Pacto de Paucarpata, enviará otro nuevo ejército al mando del general Bulnes, que derrotará a Santa Cruz en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. La batalla de Yungay es la batalla que va a definirá el fin de la Confederación. La batalla de Yungay se va a dar un 20 de enero de 1839, significará el fin de la Confederación, es decir, la separación entre Bolivia y Perú. Esto sumado a una crisis interna y un disgusto que estaba viviendo tanto Bolivia como el Perú. En Bolivia había estallado la llamada revolución en contra del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ahora el ex protector se vio obligado a ir a Europa en compañía de su familia, estableciéndose en Francia y falleciendo en septiembre de 1865. Después de la aventura de la Confederación Perú-Boliviana, se dará la llamada consolidación de la soberanía nacional, protagonizada por el siguiente presidente, José Ballivián, presidente de Bolivia. Derrotado Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay, estalló en Bolivia una revolución llamada Revolución Restauradora. Esta revolución estaba encabezada por el general Velasco en la parte sur y Ballivián en la parte norte. Reunida la Asamblea Constituyente el 13 de junio de 1939, se va a proclamar como presidente a Velasco. Estando en el gobierno, se sublevará el batallón Legión en favor de Ballivián. Poco tiempo después, Velasco reapareció al frente de un destacamento de caballería resuelto a reconquistar el poder. Se va a dar una segunda invasión de Gamarra y una victoria, la más importante, que va a consolidar la soberanía nacional, la victoria de Ingavi. Era el mejor momento en esta crisis política interna que estaba viviendo Bolivia para que Gamarra, desde el Perú, intente nuevamente invadir Bolivia, que se encontraba en un ambiente de anarquía y con disputas políticas entre Velasco y entre Ballivián. Gamarra ingresará entonces al Departamento de La Paz. La invasión va a causar una gran indignación en toda la población boliviana. Frente al peligro, Velasco y Ballivián van a deponer sus intereses personales y políticos y van a decidir unirse para enfrentarse al enemigo bajo la orden de Ballivián. El 18 de febrero de 1841, el general Ballivián, antes de dar la orden de ataque, le dijo a sus tropas: soldados, los enemigos que tenéis al frente van a desaparecer pronto, como las nubes cuando las bate el viento. Y se desarrollará la llamada Batalla de Ingavi. El ejército de Ballivián se precipitó sobre el invasor en los campos de Ingavi un 18 de noviembre de 1941. En menos de una hora, los bolivianos habían alcanzado ya la victoria definitiva. El mismo general Gamarra perdió la vida. Con esta victoria se había consolidado la soberanía nacional de Bolivia. Ya en el gobierno de Ballivián, los principales hechos que podemos mencionar durante su gobierno son: se reforma y se creará el departamento del Beni el 18 de noviembre de 1842, en homenaje a la batalla de Ingavi un 18 de noviembre de 1841. Se va a promover la exportación de la
de la quina o de la cascarilla a Europa, que era un producto que servía para la cura del paludismo. Por primera vez se va a entonar el himno nacional compuesto por el maestro Ignacio Sanginés y la música que le pertenecía a Benedicto Vicenti. El general Manuel Isidoro Belzo. Este fue un gobierno de facto, durante 6 años, 9 meses y 9 días. La plebe lo apodó el Tata Belzo. Se dio un intento de asesinato en el Paseo del Prado de Sucre. En conmemoración a la Virgen Milagrosa hizo construir la iglesia de la Rotonda, la iglesia que se encuentra exactamente en la bajada de la llamada Capilla del Carmen, que está yendo al actual Tribunal Departamental de Justicia. Durante su gobierno se va a fomentar el comercio de la quina o la cascarilla. Se reformará el escudo nacional y la bandera nacional. Fue el primer presidente de Bolivia que realizó la transición de mando de forma legal o constitucional. ¿A quién? A su yerno, Jorge Córdoba. Fue asesinado por Melgarejo el 23 de marzo de 1865 en el Palacio de Gobierno, a pesar de que tiempo antes Belzo le había perdonado la vida a Melgarejo. Con esto estaríamos terminando el análisis de la Confederación Perú-Boliviana y 2 gobiernos posteriores, y lo principal de ellos, la consolidación de la soberanía nacional de nuestro país. Muchas gracias por su atención.